3.000 millones de pesos llevamos gastados. ¿Qué es la reforma educativa, doctor Sergio Aguayo, que está en debate ahorita y que tiene con posturas encontradas a los presidenciales? Doctor, buenos días, bienvenido, porque se nos va a ocupar mañana, adelantamos su análisis. Buenos días. Sí, buenos días, Luis Alberto, gracias por la gentileza. La reforma educativa es otro de los fracasos del gobierno de Enrique Peña Nieto, por varias razones. No me voy a meter a detallar el debate porque es extraordinariamente farragoso y para ello hay colegas como Manuel Gilantón del Colegio de México que lo ha estudiado a profundidad y en él me baso. Me centro en lo que para la falta de planificación y preocupación por la calidad de la educación en México y la búsqueda de soluciones siempre parciales. Hagamos un poco de memoria. Los maestros integrados en los sindicatos, en los dos grandes sindicatos, el CENTE y la CENTE, forman parte de una historia en la cual los gobiernos priistas hicieron todo lo posible por mantenerlos controlados y como una mano de obra utilizada en su momento para movilizar votos y controlar la estructura electoral. Es bien paradójico, pero ilustra muy bien el drama de la educación en México, que Carlos Salinas de Gortari hubiera seleccionado en 1989 a Elba Ester Gordillo como la sucesora de Carlos Jongitud y que ella se convirtiera en una de las figuras claves de la utilización de un sindicato para la intervención en las elecciones de México. En su momento hice varias investigaciones con Alberto Cerdán para demostrar cómo el sindicato de Elba Ester Gordillo había servido para construir una maquinaria electoral que le permitió ocupar un buen número de cargos y acumular una cantidad enorme de presupuesto. Eso ya pasó, por supuesto, me van a decir, pero ilustra cómo un presidente, Carlos Salinas, que se precia de haber modernizado al país, optó por mantener la educación sometida a los intereses políticos en lugar de iniciar la reforma que a todas luces es necesaria por el deterioro que hay en la calidad educativa. Ese es el hecho. Pero, y aquí añado otro elemento, y si me estoy pasando de tiempo me interrumpe Luis Alberto. No, excelente todo lo que está diciendo. En el caso de la educación universitaria, fui maestro de secundaria a los 20 años, y soy maestro en educación superior desde hace 40 en el Colegio de México, por tanto conozco de lo que estoy hablando. En 1984-85, Miguel de la Madrid, hay una crisis económica, los profesores perdemos capacidad de adquisición, y entonces para cubrir en parte la pérdida de poder adquisitivo crean el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual en papel es una buena idea. Si uno produce, te entregan 1, 2, 3 salarios mínimos, dependiendo de tu productividad, y eres evaluado por pares cada 3 años, depende, ¿no? En todo caso, la improvisación o la solución parcial viene en que ese ingreso del Sistema Nacional de Investigadores, que es muy importante, no es aplicable al salario base que sirve para la jubilación. ¿Cuál es el resultado? Que en educación superior, pues los maestros no quieren jubilarse, lo que está provocando cuellos de botella enormes en las universidades, en donde, por un lado, CONACYT forma o beca a miles de estudiantes cada año que luego no encuentran trabajo porque los viejos no nos queremos ir o no se quieren ir, ya estoy jubilado, ¿no? Sí. Es decir, no hubo planeación, no hubo preocupación por hacer sustentable, lo que ha creado un Frankenstein de muchas cabezas,
o muchos Frankenstein, a los cuales se quiere reformar con un método, con ese típico método de que hágase una reforma educativa aquí, créese un sistema nacional de investigadores allá, sin pararse, sin detenerse a negociar el contenido, a iniciar un proceso para hacer las reformas de profundidad que sean aceptadas por las partes. Y esa es la tragedia de la, entre otros factores, de la reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto, y que por cierto fue muy aplaudida. Hubo dos ovaciones cuando se anunció el Pacto por México el 2 de diciembre hace 2012. Una, por las reformas a las telecomunicaciones; dos, la reforma educativa. Pues 6 años después estamos ante una adefesio al que pues ni los maestros de la CENTE o muchos maestros de la CENTE quieren. El método lo es todo, Luis Alberto, y aquí estamos ante la necesidad de volver a empezar, sea Andrés Manuel, el electo Ricardo Anaya, o tal vez José Antonio Meade, el reto sigue ahí. No pueden volver a imponer una reforma sin consultar a las partes, en particular a los maestros y a los padres de familia, tomando en cuenta la calidad de la educación, que eso sí, tenemos que aceptarlo, es un desastre. Esta es mi primera aproximación a un tema complejísimo. Se tendría que volver a consultar, dice el doctor, abrir un debate serio con especialistas y maestros de una reforma educativa. Sí, esa es mi postura, vamos, y eso es, independientemente de que la haya planteado Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, porque él habla de cancelar de la reforma educativa. Yo creo que lo que necesita es un replanteamiento, un regresar a revisar qué se hizo, qué no se hizo, y sentarse a un diálogo complejísimo que debe aterrizarse en diferentes ámbitos para gradualmente empezar a sentar las bases de una reforma real. Y le pongo un ejemplo que es muy menor. El Colegio de México somos 250 profesores, pero lo que hicimos para poder facilitar la renovación de la planta magisterial fue crear un sistema de pensiones paralelo que complemente lo que perdemos con el SNI. Es decir, cuando dejamos de percibir el SNI por jubilarnos, pues lo que hace, y además que el ISSSTE, nosotros estamos en el sistema ISSSTE, nos da una jubilación insuficiente, pues creamos un sistema paralelo haciendo aportaciones individuales. No es fácil aplicarlo en grandes universidades con decenas de miles de profesores, pero es un ejemplo de la manera como se deben procesar cambios estructurales tan importantes como el que estamos hablando. La educación no se va a cambiar en 15 minutos como prometía Vicente Fox con Chiapas. ¿Cuál serían los puntos entonces, para resumir, los 3 puntos regresivos o que atentan contra la educación de la reforma educativa? Sergio, ¿se pudieran resumir, doctor? 3 o 5 puntos. Mira, para mí el principal ha sido que fue una reforma impuesta por las cúpulas gubernamental y sindical, sin haber sido procesada y aceptada por los maestros, lo cual generó un malestar profundo, y ese es de entrada el problema. Eso me refería con el método. Yo creo que tiene que mantenerse un sistema de evaluación, tiene que revisarse a fondo con el sindicato las prestaciones, tiene por supuesto que aplicarse la ley para que los maestros cumplan, porque pues también hay grandes carencias en el ausentismo magisterial o en la falta de preparación de los maestros. Es decir, tiene que abordarse la reforma educativa con la misma seriedad que se está dando al combate a la inseguridad. Es otro campo de batalla gigantesco en el cual aquí la pregunta es qué prioridad va a tener. Yo creo que hacia futuro debería ser uno de los grandes prioridades, porque
nos hemos rezagado frente al mundo. Si uno se compara con Corea del Sur, hace 30 años empezamos igual. México se fue quedando atrás en buena medida porque no invirtió ni en educación, ni en investigación y desarrollo. Eso tiene que cambiarse. Pero, insisto, más allá de decir que se va a resolver con 3 o 4 o 5, con 5 medidas, tiene que modificarse el método, tienen que modificarse los instrumentos, y aquí es donde entra el gasto de casi 2,000 millones de pesos hecho por Aurelio Nuño o la Secretaría de Educación Pública durante 2017. Es absurdo que se haya dedicado esa cantidad ante las carencias, pero ilustra muy bien este régimen, un gobierno oropelesco, más preocupado por la pompa y la ceremonia que por la sustancia. En educación tenemos que irnos a la sustancia y sí, iniciar una reforma a profundidad a partir... Como dice usted, sí. Pues yo no le veo otra, no volver a empezar es imposible, pero sí, tomarse en serio que ninguna reforma va a avanzar si se ignora a los profesores. Regreso al ejemplo. En el colegio ha sido exitoso el programa de jubilación y de renovación de la planta porque fue consultada. Y fueron años de discusiones hasta que nos dimos cuenta pues que era lo mejor, que teníamos que irnos, que no podíamos esperar a los sepultureros o a la ambulancia que fuera por nosotros a nuestros cubículos. Ese es un trabajo que no se tomaron porque, pues como siempre, no piensan ni en los gobernados, ni en este caso, ni en los que van a recibir la educación. Para mí, al igual que en seguridad, las reformas deben pasar, el eje debe estar, en caso de seguridad, las víctimas, en el caso de la educación, la calidad de la educación y de la investigación. Y a partir de ahí, empezar a reconstruir la arquitectura de un edificio ahora derruido, desprestigiado, polarizado, dividido, y en el cual pues no hay una solución simplista. Hay ideas generales, y yo me centro en el método, porque además las reformas educativas en otros países se han hecho las serias con base en esta consulta a los maestros y a los padres de familia cuando proceda, o a los estudiantes, o a los estudiantes de doctorado, de maestría, en fin. Estamos mal en ese terreno. Es otra de las áreas en donde los gobiernos, tanto los del PRI como los de los del PAN, y el ejemplo estaría Vicente Fox elogiando y sentando a la mesa y haciéndola a su comadre a Esther Gordillo, y Felipe Calderón haciendo subsecretario de Educación Básica al yerno de Esther Gordillo, ahora promotor de la candidatura de Andrés Manuel. Por cierto, no será fácil, pero sí es necesario. En ese sentido es bueno que esté en la agenda y que tengamos que discutirlo. No tendremos opción como país si no nos tomamos en serio la formación de nuestra infancia, de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios y profesionistas. Pues ahí está, entonces, por lo menos sí que el debate se tiene que discutir. Entonces tiene razón López Obrador, que es quien ha tenido este tema quien ha puesto más bien el tema, perdón, doctor, en la mesa, y sí, por lo pronto hay que pues volver a lo básico, por lo que veo, para concluir. Pues sí, mire, y parece que yo me la paso comparando los programas y me gustaría poder decir que digamos, dar otras conclusiones, pero en este tema también Andrés Manuel tiene una propuesta cuyo método me parece el más adecuado. No necesariamente quiere decir que se le tiene que hacer las concesiones a la CENTE o al CENTE, no, pero como método me parece el más adecuado por el momento. Los otros, pues puras ocurrencias y lugares comunes, lo siento mucho, pero yo no sé
cómo se prepararon para ser candidatos. Yo creo que lo único que hicieron fue dedicarse a la grilla, porque no se les ven propuestas serias, pensadas, ni se les ve un equipo que salga a hacer un planteamiento más elaborado, a defenderlo, a discutirlo, a debatirlo, vamos. Pero así estamos y tal vez por eso se explican lo que observamos en las encuestas de opinión. Pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, y estaremos en contacto para seguir analizando. De acuerdo, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, doctor Sergio Aguayo del Colegio de México, frente a lo que ya pues se está debatiendo ampliamente, qué pasó con la reforma educativa. Por lo pronto, el despilfarro que se está denunciando a nivel nacional, más de 3,000 millones de pesos gastados en promoción en 2 años, más de 3,000 millones de pesos, ¿puede creer usted? Es un presupuesto exorbitante, es casi el presupuesto de Hermosillo, de una capital, de una ciudad. Hermosillo tiene que, no sé cuánto, me queden 3,000 y feria, es decir, es para todo una obra pública, es decir, no hombre, ¿cuántas escuelas no se pudo haber hecho de eso? ¿Cuánta, por ejemplo, planeación administrativa correcta, cuánta inversión correcta? No, pues fue promoción para una reforma que está severamente cuestionada y veremos si tambaleando. Terrible, en verdad, terrible el gasto exorbitante, y como dicen los expertos, se tiene que volver a empezar, se tiene que volver a consensar. Ya lo dijo Manuel Antonio, estudioso del tema, ya lo dice Sergio Aguayo. Ahorita me voy con comentarios de la audiencia, porque dice: ¿estás de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador cancele la reforma educativa? Y Sara Tiznado dice: no, eso significa retroceder 25 años, todo es mejorable, hay que construir sobre lo avanzado, no destruir. David Mancini: correr a los maestros por no pasar un examen no puede ser parte de nuestro futuro, no la reforma. Marta Cajigas: si es para lanzar un programa bien hecho, totalmente de acuerdo. Juan Castillo: totalmente de acuerdo en que se revierta la mal llamada reforma educativa. Los maestros, dice, y alumnos necesitan ser tratados con dignidad y respeto. Juan Manuel Oseguera: este negocio debilitador del sindicato, solo vean lo que dice en que gastó mi rey del Nuño, son chingaderas, dice Daniel García. Si los que la propusieron gastan más en imagen que en libros, maestros y escuela, no debe de ser una reforma pensada en la educación. Ibris Salcedo: sí, partiendo de que no hay tal reforma educativa, es una reforma laboral que afecta al magisterio. Martín Félix: claro que sí, uno de los pilares de la reforma era el estímulo a maestros, el cual dejó de existir, no podemos mejorar porque cancelaron todo. Víctor Rodríguez: lo que les pesa es que los evalúen, lo que no se mide no se mejora. En Sonora se tuvo el mejor resultado, ¿nos conviene a los sonorenses dar un paso atrás? Pregunta. Me dice Marta Pérez Dávila: AMLO corrupto, no lo calles, dice. ¿De qué? A ver, se comprometió a analizarla con los maestros. Andrés Manuel. Alejandro Bravo dice. Ana Lilia Zavala: no está no está de acuerdo tampoco con que se reforme. Profe Gastelum: es reforma laboral, no educativa, acaba de salir el gasto en publicidad en la SEP.